Después de las presentaciones vamos a ofrecer un recital de poemas. Voy a leer algunos poemas y me van a acompañar algunos poetas también leyendo poemas, diferentes voces. Es muy difícil presentar a una mujer como Gloria Gómez Candanero. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ella es una mujer trabajadora desde muy jovencita. Desde muy jovencita mujer y desde muy jovencita trabajadora. La vida la llevó por esos lugares. Y en sus primeros trabajos estaba en un despacho con una inmensa biblioteca y ella, cuando no tenía nada que hacer, le preguntaba al jefe: ¿qué hago? ¿Puede leer un libro? Entonces, si miento, usted me corrige. ¿No me corrige o no miento? No. Y ella leía. Una gran lectora. Y un día yo presentaba un libro si no recuerdo mal, en el Salón de Actos de la Universidad de Alcalá de Henares. Sí. No me miento tampoco. No. Bueno, cuando en el Salón de Actos de la Universidad de Alcalá de Henares, donde hemos estado esta mañana en el Salón de Actos, el Salón de Actos no lo hemos visto. Cuando en el Salón de Actos gente del pueblo podía presentar cosas. Ahora ya no. Ahora la gente del pueblo no puede acceder a ciertos lugares, pero entonces sí podía acceder a ciertos lugares. Vamos a seguir peleando por acceder a todos los lugares a los que tenemos derecho. Entonces, ella acudió y después de la presentación del libro y escucharme, empezó a hacer preguntas sobre la poesía. Y yo la animé a que se anotara a un taller. ¿Y 15 años llevas? Más o menos, 15 años. Entonces, en este tiempo, pues, se hizo secretaria de redacción de la revista del taller, coordina las diferentes publicaciones virtuales, ha publicado 3 libros, tiene una inscripción social y no dejó de trabajar. Había que comer. Había que comer y pagar la luz. Sí, pero no dejó de trabajar. Además de comer y pagar la luz, no dejó de trabajar, ¿no? Porque por eso digo, es difícil pensar, porque es una mujer que es trabajadora, como todas las mujeres son trabajadoras, ¿eh? Y si una mujer no es trabajadora, no se la piensa como mujer libre. Todas las mujeres, por definición, son trabajadoras. Entonces, nos va a hacer una presentación. Pido que tengan indulgencia con Gloria Gómez, aunque ella no va a tenerla conmigo. Bueno, muchas gracias por la presentación sobre mí. No me la esperaba, ¿eh? Siempre eres así de sorprendente. Bueno, yo voy a presentar un poquito de los 2 libros y como por cuestiones técnicas pues lo traigo en el móvil. En fin, en mi casa la impresora no ha querido imprimir esto hoy. Está de domingo y ha dicho, los domingos no trabajo. Y lo traigo aquí. Así que igual me cuesta un poquito, ¿eh? Ejemplo de mujer trabajadora. ¿La impresora se pone de huelga? Bueno, yo consigo de todas maneras traer la presentación. Otra persona diría, no puedo presentar. Ejemplo de mujer trabajadora. Gracias por traer el ejemplo. Bueno, pues el amanuense, este libro, primero, bienvenidos a este encuentro con la pintura y la poesía. En nombre de la editorial Grupo Cero, nos reunimos aquí en la Sala Quinta de Cervantes al amparo de la exposición de cuadros de Carlos Fernández del Ganso para presentar sus 2 últimos poemarios, agradeciendo al concejal de la Junta Municipal del Distrito 1 y a todo el personal encargado de la gestión de esta labor.
Hay que agradecerles también que nos hayan prestado este lugar porque es muy interesante también, ¿no? Así lo hicimos cuando estuvieron. Entonces, Carlos Fernández del Ganso nace en Madrid. Es licenciado en Medicina, como ha dicho Carmen Salamanca ya, por la Universidad de Salamanca y reside en Alcalá desde hace ya algún tiempo, ejerciendo de médico en 1986 y más tarde de psicoanalista hasta la actualidad. Además, escritor, poeta y pintor, como se puede ver. Bueno, hoy se van a presentar dos poemarios, El amanuense, por ejemplo, es su sexto libro de poesía, y Estambres y Pistilos, que es el séptimo, que además contiene los cuadros que están en la exposición, los 46 óleos. Comenzamos por El amanuense, ¿vale? Entonces, El amanuense contiene 65 poemas, alguno en prosa, y un prólogo de Carmen Salamanca, la gerente que ha estado hablando antes. El amanuense, yo voy a contar un poquito lo que era el amanuense. Antiguamente era un oficio que se encargaba de copiar manuscritos o trabajos que se le dictaban a la persona de ese oficio. Y de mucho antes de inventar la imprenta, ¿vale? La primera figura data del antiguo Egipto, cuando reproducían jeroglíficos valiéndose de ostracas, que son fragmentos de cerámica, o papiros. ¿Vale? En Egipto el amanuense era considerado, o sea, tenía valor social, porque era de las pocas personas que podían acceder a la definición de los jeroglíficos. Era la alta, o sea, los faraones y el significado, lo que representaban los jeroglíficos. Entonces era la persona a la que accedía a ese conocimiento, por eso se le valoraba. Luego ejercieron en la antigua Grecia de copistas y más tarde en Roma trabajaban para los libreros, pero allí no estaban tan considerados como en Egipto. Y luego en la Edad Media ya trabajaban en los monasterios, que ya sabemos que los monasterios eran los lugares donde estaba la cultura, ¿no? Porque el pueblo pues no tenía acceso. Todos los libros de las bibliotecas estaban dentro de los monasterios, ¿vale? Entonces, hasta el siglo XV, un poco más tarde, que casi inventa la imprenta y comienza a desaparecer el oficio de amanuense. Eso es un poquito la historia. Entonces, Carlos Fernández en este libro se viste de amanuense, habiéndose nutrido de numerosas lecturas en su trayecto, se deja llevar por la poesía y nos va dando fe de la historia, la vida, el amor, el hambre, las guerras y cualquier acontecimiento cotidiano en el día a día. Su poesía alcanza a todos los públicos con su sencillez, dentro de la profundidad y los vericuetos del mundo, naturalidad que le permite su conocimiento científico y psicoanalítico, combinando así el amor y el trabajo en este libro, lo cual hace que la poesía resucite a los vivos, haciendo despertar el deseo en el otro, como dice un poema que lleva aquí dentro. Este libro consta de 3 partes definidas y a la vez entrelazadas, al conversar entre los poemas. La primera, Secretos de España, presenta una métrica de verso libre, una poesía profundamente social y tiene un contenido épico al hacer un recorrido histórico de un pasado no tan lejano, destapando el sentir y el dolor de una contienda enfrascada por verdades ocultas y el miedo a reconocer hechos que las gentes sufren y callan, como aparece el primer poema, donde asoma ese vivir de la entraña, rescatando la historia del supuesto vencido. El simbolismo del cráneo reclamando la justicia del hambre, o el río que metafóricamente recorre las sombras del secreto enigma. Balancea el hoy y el ayer, jugando a ser golondrina migratoria que vuelve a su origen bajo las perseidas, abrazando la sabiduría y recogiendo los frutos del trabajo
sin olvidar la ironía bajo el signo del hambre en la generosidad de una plusvalía. Quizá el poema El amanuense sea la esencia de esta parte del libro, al darle todo el jugo que con las manos del tiempo generado con el pacto de la vida, sea el que escribe del amor, del goce, el deseo, la muerte y el pueblo. Por supuesto, sin olvidar que a los jóvenes, la verdad sea dicha, algunos fragmentos de nosotros mantienen el eco y la voz y el futuro, deseo de un tiempo mejor, anhelando sabiduría, libertad, como la fuerza que nos sostiene la desconocida cifra. En esta parte el amanuense no olvida el alma de mujer y su significante en el seno de la vida, el cual define las autoras del amor con estas palabras. Ellas, dueñas y esclavas, audaces y locas, dulces y apasionadas, declamaban sus nanas en las riberas, al compás del agua en sus manos y la melodía del río llevaba en su cauce lejano el rumor de las letras. La segunda parte, Poetas en tiempo de pandemia, nos trae un tiempo más actual, donde se sigue escribiendo y transmitiendo la historia al futuro, sin olvidar que nadie es inmune a la herencia recibida. En esta segunda parte, y siguiendo la premisa del amor y el trabajo guiado por la poesía, a veces con tintes líricos, al expresar reflexiones, invita a leer poesía antes y después de votar, ya que ella preside la tarea imposible. Ella, desde la cuna, susurra y los súbditos se dejan llevar. Quizá por ello dedica un poema al que le escucha y como una canción invita a los poetas Alberti, Lorca, Hernán Pardo García y Miguel Óscar Menasa a conversar entre las páginas con otros poetas a los que da nombre, mostrando tallos verdes que de lo onírico emergen a pesar de la pandemia, reflejando que los poetas son árboles, naturaleza viva. En la tercera parte, añeja costumbre, la poesía impera en la escritura con tintes más románticos al hablar del amor, con el erotismo frugal y la sutileza que dimana cada verso. Aquí la poesía utiliza todas las vertientes de expresión figurativa, elementos estéticos y un flujo de palabras procurando una hermosa cadencia para ensalzar el lado femenino y elevar la voz de ella. En los sueños de papel, reviviendo estampas de la niñez, cruzando la barrera del miedo a riesgo de que jugar y ganar es posible. El erotismo al ritmo de caracolas en un mar de piedra, arenas y cuevas rompe la utopía del amor único, realzando el deseo en un verso al decir: qué delicada flor tu perfil incoloro, bajo la sombra parra en mi patio de sueños. En esta tercera parte no olvida al recluso de cielo gris y mar ausente, ni la miseria de los sueños lisiados, invitando a saltar los obstáculos a lomos del blanco corcel, ya que la salvación es posible, preparando nuevas ediciones. Para terminar, decir que este libro es un bello libro, ¿vale? Humanamente profundo y característicamente social, tanto desde lo histórico como las vivencias de nostalgia, alegría o tristeza, dolor o gozo, todo ello llevado con un ritmo y una musicalidad que solo la poesía puede contener. Gracias, amanuense. Estambres y pistilos es este. Este es su séptimo libro de poesía y primero de pintura. Consta de 46 óleos, que son los que están aquí, y son los que pueden ver, y 27 poemas, algunos de los cuales acompañan al cuadro, que lleva su nombre o similar. Lleva un prólogo del propio pintor Carlos Fernández del Ganso.
De este libro, decir que la poesía permite todo y no se enamora nunca. Como decía Miguel Óscar Menasa, también poeta y pintor, fundador de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid. Escuela a la que pertenece Carlos Fernández. También como pintor. La poesía permite todo al jugar con la expresión en total libertad, tocando cualquier sentimiento, vivencia, nostalgia, pensamiento, idea, gesto, aroma, humor. Y como no se enamora, deja la libido al libre albedrío, dando forma, textura, tonalidad y todo esto que ven aquí. La poesía en este libro va en concordancia con los óleos. Juega a poner palabras a algunos de los cuadros, a los colores, a las formas, cuando estos atrapan con la mirada cualquier gesto, dejando entrever que mientras un cuadro nos atrae o nos seduce, a veces, sin saber por qué, la poesía le pone voz. El cuadro es la mirada y la poesía la voz. Es la concordancia que hay. El pintor se deja llevar por la función poética, que en este libro permite pintar y escribir. La función poética aparece en todas las artes. Por eso, cuando un cuadro nos atrae, algo está por crecer, algo nos toca. Y la llamada puede ser su policromía, figuración, temática, forma. Algo atrae la mirada. Quizá por ello la pintura esté más ligada a la mirada. Podemos pasar un rato mirando un cuadro abstracto, figurativo, paisajístico, y el imaginativo da rienda suelta. Si se le pone palabras, aparece la poesía, que es la voz. Los óleos, que se ven obra del autor en su mayoría abstractos, utilizan un tono de color variado y muy vivo, dando una estética y una perspectiva en las formas para crear un simbolismo característico del pintor, dejando que la asociación libre del inconsciente componga la temática, la historia, la vida o la escena del que mira, que puede coincidir o no con la idea. Al igual que la poesía, la pintura transmite pensamientos, provoca emociones por el color, la forma o la textura, ¿vale? Y también aparecen cuadros figurativos, en su mayoría de otros pintores, como Dalí, Picasso y otros, de los cuales Carlos Fernández se nutre y toma como maestros. De este libro también quiero decir que se acerca a todos los públicos y a todas las edades por su didáctica y una forma entrañable de mostrar la pintura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero decir unas palabras y María nos va a cantar una canción, porque son muchas palabras. Las presentadoras son muy estudiosas, ambas, y nos han tirado un montón de conceptos y de ideas que lleva un tiempo poder digerirlas, ¿no? Entonces, bueno, por favor, no se marchen sin hacerse una fotografía conmigo, delante del cuadro que ustedes quieran. ¿Ves? Es para mi pequeña bitácora, cuando dentro de 50 años haga mi autobiografía, poder adjuntar una foto de ustedes. Ah, mira, conoció. ¿No? De paso, si alguno de ustedes se hace famoso, me doy el bote. Entonces, no es obligatorio. No es obligatorio que se haga una foto conmigo, pero a mí me agradaría. Y cualquier cosa que quieran saber de los cuadros, me preguntan y me dicen.
Bueno, antes de empezar el recital, yo estoy deseando escuchar a María, si ustedes me lo permiten. Sí.